Has visto miles de esas publicaciones. Un influencer abre una enorme caja decorada repleta de productos gratuitos, tarjetas personalizadas y experiencias exclusivas. Mientras tanto tú, que llevas años comprando fielmente de la misma marca, apenas recibes un correo electrónico genérico de agradecimiento por tu compra número 100. No es solo una impresión, estamos ante un fenómeno creciente en el marketing contemporáneo. La divergencia radical entre la experiencia que viven los influencers y la que experimentan los consumidores reales. Una disparidad que se ha normalizado pero que cada vez más genera frustración entre quienes sostienen económicamente las marcas día tras día. Esto no es una crítica a los creadores de contenido que han desarrollado habilidades valiosas en la economía digital. Se trata de cuestionar un sistema que parece haber olvidado el valor fundamental del consumidor regular. Ese que no tiene millones de seguidores, pero sí una lealtad construida a lo largo del tiempo. ¿Cómo están el día de hoy? Aquí estoy, hermanas, con un nuevo análisis. Me traigo aquí mi water porque this is gonna be long y tengo planeado grabar mínimo 3 videos y ustedes saben que yo hablo demasiado. Entonces, ¿cómo están? Espero que estén genial. Como ya por fin recuperamos el canal, aunque ya habrán salido otros videos porque tengo otros videos planificados para ustedes, porque soy una mujer organizada. Pero para este momento quiero agradecerles, segurito, si ya llegamos a los 20,000 suscriptores, les mando un beso y un abrazo. Gracias. Quiero aclarar aquí algo antes de comenzar, antes de todos los requisitos y todo lo demás. El día de hoy esto va a ser simplemente un análisis como de unos videos que estuve viendo en el que estuvo inspirado. Les voy a dar aquí un video que vi que me inspiró bastante en hacer este contenido, que es una chica que hace un video en YouTube pues en inglés explicando el caso de Poppi, que es una marca de bebidas. Entonces que ahorita ya les voy a como que a contar el contextico de por qué sale este video. Fue inspirado en esto, en ese video en YouTube que me pareció como que importante analizar, tipo, ¿será que nosotros no estamos obteniendo, por decir así, nosotros los consumidores, un trato que merecemos y los influencers sí y los consumidores no? ¿Sabes? Como que quiero analizar todo esto. Quiero que entiendas que no te tienes que tomar nada personal. Yo no soy nadie a quien tú debes rezarle todas las noches. Yo simplemente soy una chica de internet que dice, oh my God, ¿será que esto está bien? Y dice, oh, es increíble, este tema es bastante interesante para mi video en YouTube, porque lamentablemente no tengo amigos a quien les interese hablar de estos temas. Entonces me creé un canal de YouTube donde lanzo todas mis tonterías. Así que no me lo tomes como referencia. Toda la información es sacada de internet y de este cerebro. O sea, literalmente es simplemente un análisis y mi opinión. Así que como es mi opinión, hermana, no te lo tomes personal. Esto no es que si Dios que te está hablando, simplemente contenido. Así que ahora sí, vamos, antes de comenzar, los requisitos. Recuerda no tirarle hate a las marcas de las que vamos a hablar hoy, que es la marca Poppi. Bueno, ninguno de los personajes o víctimas que pueden salir en este video. También recuerda comentar allá abajo siempre con respeto. Puedes opinar allá abajo y decir, no, mira, no estoy de acuerdo contigo, ¿qué es lo que te pasa a ti? O puedes decir, mira, sí, tienes toda la razón, o lo que tú quieras. O agregar una perspectiva completamente nueva. Y el tercer requisito, hermana, no te parece nada personal. Esto es simplemente mi opinión, información sacada de internet, y como este es mi canal de YouTube, yo puedo decir lo que me da la gana. Entonces, no te lo tomes personal. Si usted quiere hacer un video como que, o sea, mira, estás toda loca, usted agarra, investiga y se hace un video. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la sección donde Samira da su opinión de cosas que nadie le ha preguntado. Pero bueno, es mi canal, así que... Principalmente, como ustedes ya saben, aquí tengo mis notas atrás de ustedes porque me puse en otra posición en este momento, porque aprovechando que hay luz, normalmente a veces grabo de noche y como no hay luz, pero bueno, hoy tengo la computadora aquí y voy a estar como que leyendo con ustedes. Pero bueno, yo no sé si ustedes se enteraron de la polémica de Poppi. Poppi es una marca de bebidas que se ha popularizado bastante con el tiempo. ¿Qué sucede? Durante el Super Bowl, la empresa distribuyó refrigeradores completos llenos de sus productos. En estos, o sea, se los envió a influencers seleccionados y las redes sociales pues se inundaron de estos videos mostrando estas generosas donaciones. ¿Por qué? Porque claramente los influencers grabaron este contenido, estos videos donde mostraban cómo ellos recibían estos regalos. ¿Qué pasa? La gente al ver esto se alarmó completamente, o sea, criticó mucho esta estrategia porque
las personas estaban como que completamente frustradas y completamente en desacuerdo. Aquí las personas daban como opiniones de tipo: llevo comprando Poppy desde antes que fuera tendencia y nunca he recibido un descuento, y como que gasta millones en regalar producto a quienes ni siquiera son fans reales de la marca, y por qué no premian a quienes realmente mantienen vivo su negocio. Para mí este es el ejemplo claro. ¿Por qué? Porque en este fue de lo que vi en el video de la chica que hablaba sobre este tema, ¿no? Ahora, esto todo nos lleva a una pregunta fundamental que trasciende el caso particular de Poppy. ¿Es ética y sostenible una estrategia de marketing que prioriza sistemáticamente a los influencers sobre los consumidores reales? Porque aquí nos podemos hacer como estas preguntas sobre: ¿qué mensaje envían las marcas cuando valoran más la visibilidad momentánea que la lealtad constante? ¿Están creando las condiciones para una relación duradera con sus clientes o simplemente generando picos temporales de atención? Y existe un punto de equilibrio donde tanto influencers como consumidores regulares pueden sentirse valorados. A lo largo de este bello análisis, bueno, como ya sabemos, vamos a estar explorando estas distintas perspectivas para entender cómo funciona esto y cómo esta situación está redefiniendo nuestra relación con las marcas y el consumo. Ahora sí, vamos con el primer punto. ¿Qué pasa? Estos refrigeradores eran bellos, gigantes, o sea, llamativos, aparte que tenían bastantes, pues, bebidas. A primera vista, puede parecer que esta estrategia era bastante brillante, o sea, tenía contenido orgánico que obviamente los influencers iban a grabar como que sorprendidos, el impacto visual masivo y una asociación emocional fuerte entre la marca y la exclusividad. O sea, esto se hizo como una estrategia para ver el Super Bowl en tu casa, pero con Poppy. ¿Y qué pasa? Obviamente los influencers salían bastante emocionados, sorprendidos y interactuando pues con estas máquinas gigantes y por supuesto disfrutando del producto mientras hablaban sobre la marca. ¿Qué pasa? Esta polémica se enciende también un poquitico más porque la competencia empezó como a tirarle a Poppy. Decían que una marca que era como que la competencia de Poppy agarró y dijo públicamente que cada una de esas máquinas expendedoras había costado más o menos alrededor de $25,000. Entonces las personas empezaron a sacar los cálculos de la cantidad de personas que recibieron, entonces que era demasiado. Las personas empezaron a decir como que, o sea, esta gente se gastó esta cantidad de plata en eso. Entonces la gente se ofendió y dijo no, o sea, gastaron un montón de dinero en esa simple campaña. ¿Qué pasa? Investigaron sobre el tema y como que salió a declarar la CEO de la marca Poppy, desmintiendo esta cifra específica, señalando que el costo real era considerablemente menor, pero el daño obviamente ya estaba hecho, ya la competencia dijo: te echamos leña, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque obviamente la cifra de 25,000 se había viralizado y se había convertido pues en el símbolo de que muchos percibían como un gasto excesivo e innecesario. ¿Qué pasa? Eso hizo que las personas se molestaran aún más porque otras personas proponían otro tipo de estrategias para hacer que conectaran con su audiencia real en vez de simplemente conectar con estos influencers que capaz ni siquiera eran fans de esta marca, ¿no? ¿Y qué hace esto? Pues esta controversia reveló una verdad bastante incómoda para muchas marcas modernas. Habían desarrollado dos sistemas completamente diferentes para dos tipos de clientes. Uno diseñado para impresionar y generar contenido y otro optimizado para la eficiencia y las conversiones. Los influencers, recibían experiencias diseñadas para emocionar, sorprender y crear historias memorables. Los consumidores regulares recibían transacciones optimizadas para minimizar costos y maximizar márgenes. ¿Cómo podemos ver esto, hermana? Con la gente quejándose de los packaging que recibían de Rode. Yo no sé si ustedes llegaron a ver estos videos. Por cierto, Hailey Bieber, billonaria, mi reina. Aquí la vamos, pero ajá. ¿Qué iba a decir? Ajá, que Rode, yo no sé si ustedes se acuerdan de que recibían, personas hacían como que reviews de: mira, recibí como que mi packaging de Rode, porque no es la gran cosa, mi amor, me vino esta caja ahí toda vacía. En cambio, los influencers mostraban su packaging o el unboxing y era una caja y súper decorada y súper linda. Entonces esto simplemente como que hizo esto más notorio. Sin embargo, como que ya se veía hablando del tema, pero ¿qué pasa? Aquí obviamente no vamos a señalar como que Poppy es el culpable de todo esto, porque ya las marcas vienen haciéndolo desde hace tiempo. Realmente Poppy lo que había era hecho seguir el manual de marketing digital de pie
al pie de la letra, perdón. Pero se había olvidado de algo bastante fundamental, que detrás de cada compra hay una persona que eligió confiar en tu marca. Y esa confianza se construye con consistencia y no con espectáculos reservados para unos pocos elegidos. ¿Por qué? Porque la gente se molesta y la gente dice, no me lo merezco, mi reina, yo te compro a ti. Pero bueno, antes de juzgar las decisiones de Poppy y otras marcas, necesitamos entrar a la sala de juntas donde se toman estas decisiones. Obviamente no podemos literalmente, pero vamos a intentar imaginarlo. Porque desde la perspectiva empresarial, enviar máquinas expendedoras a influencers no fue una locura desconectada pues de la realidad, aunque bueno, más o menos, porque me parece como que un gasto excesivo el simplemente enviar una máquina expendedora a cada casa. O sea, como que tú crees que esa gente no votó eso y ya, pero bueno, sino pues una estrategia bastante calculada basada en datos que han transformado completamente esta industria. ¿Qué pasa? Los datos que voy a estar dando aquí, hermano, yo obviamente los saqué de internet, estoy investigando, obviamente les voy a decir las páginas donde los saqué, así que si hay una persona que tiene mejor estadística que esto, me lo puede comentar allá abajo, yo no tengo ningún problema. En fin, para entender el por qué las cifras son tan, o sea, para entender estas cifras, perdón, y por entender el por qué las marcas están invirtiendo tanto en influencers, comencemos, ¿verdad? La industria del marketing de influencer alcanzó los 32.55 millones en 2025, comparado con los 24.000 millones en 2024. Esto no es crecimiento gradual, es una explosión que ha mantenido una tasa de crecimiento anual compuesta del 33.11%. Es decir, es demasiado, o sea, es bastante, y por eso es que la gente invierte mucho en los influencers, porque realmente les está dando, pues, dinerillo. Esta estadística proviene de la página Influencer Marketing Benchmark Report 2025, y este informe utiliza un enfoque combinado de análisis cuantitativo con datos de 315 marketers. ¿Y por qué este crecimiento meteórico? La respuesta está en la efectividad medible. Muchas de las marcas encontraron que el marketing de influencers es efectivo, pero aquí viene el dato que explica las máquinas expendedoras de Poppy. Pongamos que, un ejemplo, aquí yo dando cifras, el marketing de influencer puede que genere 11 veces más retorno de inversión que los anuncios de banners tradicionales. Eso no es medible para mí, esto no lo estoy diciendo yo porque yo soy bella, no, esto es simplemente un ejemplo. Pongamos que eso capaz lo miden ellos así, ¿no? Y imagínate estar en una reunión de presupuesto donde tienes que elegir entre gastar 100.000 en anuncios tradicionales que te darán cierto retorno, pero que normalmente no son tan medibles como tú poder saber, ay, le dieron tantos clics, le dieron tantos likes, comentaron tantas veces, ¿sabes? O como que tú puedes ver la cantidad de tiempo que también te está yendo, porque el marketing tradicional no es como que algo tan instantáneo, por decirlo así, como se puede sentir como con el marketing de influencer, como que esa persona posteó este video y tuvo 100.000 vistas y ya yo sé lo que yo obtuve más 100.000 clics, no sé. Entonces de eso tuve 100 ventas. Estoy poniendo aquí cifras locas, ¿ok? Ajá, se me olvidó decirles. Ajá, tienes que gastar $100.000 en anuncios tradicionales que te harán, como les dije, cierto retorno, o ustedes preferirían gastar esa misma cantidad en influencers que estadísticamente, hermanas, les estoy haciendo guiño, guiño, o sea, comillas, las personas que nada más me estén escuchando, que te harán, por ejemplo, 11 veces más el resultado. Yo creo que la decisión parece obvia para muchas personas. Las personas prefieren simplemente no arriesgarse a que gastar esa cantidad de dinero. Entonces, o sea, no gastar esa cantidad de dinero pues en anuncios tradicionales o con otros tipos de, no sé, de estrategias que ellos no puedan medir tan rápidamente o instantáneamente como lo pueden medir con un videíto. ¿Qué pasa? Aquí ellos no simplemente estaban pensando solo en el producto que regalaban, o sea, no solamente pensaban en las máquinas expendedoras con, tú sabes, tu latica. También estaban comprando algo mucho más valioso, contenido auténtico y engagement emocional. Porque, bueno, pongamos que un comercial de 30 segundos en el Super Bowl puede que cueste aproximadamente $7 millones, sin contar los costos de producción, etcétera, etcétera. Ese comercial se transmite una vez, por ejemplo, y la audiencia lo ve pasivamente, y si tienen suerte, algunas personas lo recordarán o lo comentarán brevemente. Ahora, compara eso con las máquinas de Poppy, que cada influencer que recibió creó múltiples piezas de contenido, ya sea el unboxing inicial, la persona trayendo la caja, poniéndola en la sala, tu hermanito agarrando una lata, ¿me entiendes?
mostrando pues la máquina en su hogar y menciones espontáneas durante semanas. Contenido que sus audiencias consumen voluntariamente, comentan activamente y comparten orgánicamente. Y que, hermanas, consiguió lo que querían, porque por más que obviamente las personas respondieron mal, hay que estar claros de que al final sí lograron ser relevantes. Y yo creo que a veces es peor ser irrelevante que nada. O sea, en realidad a mí yo prefiero ser irrelevante que nada, pero me imagino para estas marcas súper grandes es mucho mejor ser relevantes por algo malo que simplemente pasar desapercibidos como que, bueno, ajá, X, los random. Hablamos del contenido unboxing. Aquí es cuando la estrategia se vuelve realmente sofisticada. Las marcas han descubierto algo. El unboxing imita el patrón mental de recompensa similar a recibir un regalo, lo que provoca la liberación de dopamina. El contenido de unboxing no solamente de entretenimiento, es una experiencia que permite a los consumidores conectar emocionalmente con un producto de una manera más profunda que una reseña tradicional. Cuando ves a alguien genuinamente sorprendido abriendo una máquina expendedora, tu cerebro procesa que esa emoción es como si fuera tuya, o sea, la sientes suya, ¿no? Y las marcas han entendido que no están vendiendo solamente productos, están vendiendo experiencias emocionales, y las experiencias emocionales se venden mejor cuando parecen auténticas, espontáneas y exclusivas, sobre todo en este mundo donde las personas están constantemente intentando superar y superar, como que, ay no, tiene que ser algo más cool, tiene que ser algo como que pensemos en algo que llame mucho más la atención. Entonces las personas están como que en la búsqueda de esto. Y pues realmente yo siento que sí lo logró, llamó la atención. Pero aquí hay algo que tenemos que entender, que las métricas que justifican las máquinas expendedoras de Poppy son las mismas que pueden cegar a las marcas ante problemas más profundos. Porque vamos a comparar las vistas versus la lealtad. Millones de visualizaciones en un video de unboxing se ven impresionantes en un reporte pues trimestral de tu empresa. Sin embargo, ¿cuánto de esas personas que vieron tu video se convertirán en compradores recurrentes? ¿Y cuántos clientes leales se alinearán en el proceso? También tenemos el reach versus resonance. Por ejemplo, alcanzar a 10 millones de personas con contenido de influencer puede parecer bastante efectivo que mantener programas de lealtad para 100,000 clientes existentes, hasta que consideras el valor de por vida de un cliente fiel versus una persona que vio tu video casualmente y ya. Ahora hablemos del engagement versus el sentimiento. Un video con miles de comentarios parece exitoso hasta que analizas que muchos de esos comentarios expresan frustración de consumidores leales que se sienten ignorados. Y el punto ciego aquí del marketing moderno, aquí me van a permitir dar mi humilde opinión, la persona que diga, no, Samira, tú estás loca, tú no sabes nada. Está bien, está bien. Simplemente es mi opinión. Es que estas métricas actuales del marketing digital están optimizadas para medir impacto inmediato, como dije anteriormente, pero con otras palabras. No están como pensadas para construir una marca a largo plazo. De hecho, mi tesis fue sobre clienting. Clienting es una metodología que se basa básicamente en estrategias que te ayuden a mantener relaciones a largo plazo con tus clientes, estrategias que te ayuden pues a, mira, que tus clientes y tú se vuelvan hermanos de sangre, pues que estén todo ese tiempo juntos. Obviamente no así, pero yo aquí estoy cambiando obviamente las palabras. ¿Y qué pasa? Al mi tesis ser de ese tema, ¿verdad? Del clienting, investigué mucho sobre el cómo hacer estrategias efectivas en base a la metodología del clienting que pudieran hacer que las personas, o sea, entender a tu cliente, entender a tus consumidores, adaptarte a las necesidades de tus consumidores para tú poder brindarles lo que ellos desean y que se queden contigo. Que se fomente esa relación, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Actualmente pueden cuantificar perfectamente cuántas personas vieron un video de unboxing, pero no pueden medir el daño reputacional entre clientes leales que se sintieron ignorados. Y muchas personas pueden decir, no, pero es que esta es la mejor forma de invertir, hermano, de invertir en tu estrategia de marketing. Pero ¿qué pasa cuando medimos el impacto de 3 o 5 años? Porque esta estrategia no está completamente incorrecta, sin embargo, porque tenemos datos que respaldan estas decisiones y estas métricas muestran resultados positivos. El problema surge cuando estas, podríamos decirle métricas, que no quiero repetir tanto métricas, pero bueno, estos números convierten en la única manera de evaluar el éxito, ignorando factores menos cuantificables pero igualmente importantes como la equidad de marca, la lealtad a largo plazo y la percepción de autenticidad. Hablemos de
esta jerarquía del consumo. ¿Por qué? Porque sí, ya Samir, hablaste mucho de marketing, dame otra perspectiva, por favor. Estoy investigando un poquito. ¿Y qué pasa? Durante siglos, no sé si ustedes como que leyendo alguna vez se han dado cuenta de que anteriormente, y no es que ahora no, pero pongamos que era diferente porque no existían los influencers, pero anteriormente era un poquito más claro que quien tenía más dinero podía comprar productos de mayor calidad o exclusividad. Era una ecuación simple. Poder económico equivalía a poder de consumo. Pero en las últimas décadas hemos sido testigos de la emergencia de un sistema paralelo que opera bajo reglas completamente diferentes. Actualmente se considera el consumo como central para la vida cotidiana. Y tú dirás, what the fuck does that even mean? O sea, ¿qué? Te lo explico. O sea, ¿qué significa como que el consumo como central para la vida cotidiana? Esto quiere decir que no se trata solo de lo que compras, sino lo que significa cuando compras algo. El consumo no es solamente tener cosas como ropa, comida o un teléfono, sino todo lo que representa en la sociedad. ¿Me entiendes ahora sí? O sea, como que no es que tú vengas y te compres un teléfono, sino que te compraste esta marca de teléfono porque es lo que representa para ti. ¿Qué pasa? Como actualmente, vuelvo y repito para continuar con el párrafo, como actualmente se considera el consumo como central para la vida cotidiana, la identidad y el orden social, asociándolo estrechamente con la clase social, la identidad y la pertenencia grupal. Sin embargo, bueno, me faltó ahí la estratificación, pero sin embargo, lo que estamos viendo ahora es algo sin precedentes, pues la creación de una casta privilegiada, por decirlo así, de consumidores que obtiene acceso preferencial, no por su poder adquisitivo, sino por su capacidad de generar visibilidad. Pongamos que esta nueva jerarquía, ¿no? Entre comillas, no reemplaza lo tradicional, sino que se superpone a ella, creando dinámicas complejas donde alguien con ingresos modestos, pero muchos seguidores, puede recibir un trato superior al de un ejecutivo millonario sin presencia digital. Y esto no solamente hablo de ejecutivo millonario, o sea, hasta esto no tiene mucho que ver en el tema porque no tiene nada que ver con lo de recibir regalos y todo eso, sino quería como que nombrarlo con respecto a personas que quieren entrar como ser cantantes o ser actores y les exigen o les dicen como que tú tienes que tener una presencia digital, ¿sabes? Como que actualmente, o sea, tú me estás diciendo que tener seguidores en redes sociales te da un beneficio para muchas cosas, como que se vuelve un requerimiento. Ya no es el talento, ya no es tu belleza, ya no es, o sea, también puede ser, pero ya no es solamente tu cantidad de dinero, sino tu cantidad de seguidores y tu presencia digital. Que tú dirás, mira, eso es muy hipócrita de tu parte porque tú creas videos para YouTube y yo te apuesto a que tú quieres que la gente vea tus videos y ser famosa. Si es que tú estás pensando eso, porque parece ser que estoy peleando sola. Pero, aunque tú digas eso, es verdad. Obviamente yo hago mis videos para que la gente los vea. Si no, no los hiciera. Pero yo no lo quiero criticar en forma de como que, ay, no, no me parece. Simplemente es como, lo estoy nombrando, pues sacando a colación. La verdad, a mí no sé, pues si me beneficia, chévere. Mentira, ahora sí seguimos. ¿Qué pasa? Esto se vuelve una revolución silenciosa en cómo las sociedades definen y distribuyen el privilegio. Las marcas han comenzado a comportarse como estados que otorgan ciudadanías de primera y segunda clase. Pongámoslo así, esto es una metáfora, ¿no? Por decirlo un ejemplo, una exageración. Los influencers reciben el equivalente a pasaportes diplomáticos del consumo, acceso VIP, productos exclusivos, experiencias personalizadas. Mientras tanto, los consumidores regulares son tratados como turistas económicos, bienvenidos si pagan, pero sin derecho a expectativas especiales. La atención se ha transformado en una moneda valiosa en la era digital, donde las empresas compiten ferozmente por capturar cada fragmento de nuestra atención, y el tiempo que los consumidores pasan en internet se traduce directamente en dinero para las marcas. Porque ustedes no han escuchado la frase de que si no te cobran por algo es porque el producto eres tú. Mamita, redes sociales. Pero esta economía de la atención ha creado algo más profundo que nuevas oportunidades de negocio. Ha redefinido qué significa tener valor social. En sociedades tradicionales, el estatus se construía a través de la acumulación de bienes, conocimiento o relaciones. Ahora se construye a través de acumulación y administración de atención humana. Es lo que le estaba diciendo. Entre 2011 y 2020, el consumo promedio de medios tradicionales de los estadounidenses, pongamos esta cifra de ejemplo porque me puse a investigar como que los números exactos y no eran estos, pero más o menos, cayó de aproximadamente 450 a 300 minutos diarios, mientras que el uso de medios digitales aumentó
aproximadamente de 200 a casi 500 minutos por día. Corresponde a datos reportados por una página que hace estadísticas llamada Statista, ¿ok? Esta migración masiva de atención ha creado nuevos intermediarios del poder, aquellos capaces de capturar, concentrar y dirigir esta atención hacia objetivos específicos, pues tienen beneficios, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Los influencers se han convertido en los nuevos banqueros de esta economía. O sea, dime tú si esto no es loco. Administrando cuentas de atención que pueden ser prestadas a las marcas a cambio de privilegios. A mí me parece que esta analogía, no sé si se podría llamar analogía, pero me parece que está bastante acertada. ¿Ustedes qué tiene que ver? Y como en cualquier sistema bancario, quienes manejan las cuentas más grandes reciben los mejores términos y condiciones. Los influencers más grandes. Esta transformación ha alterado fundamentalmente las relaciones de poder en el mercado. Antes las marcas necesitaban complacer a los consumidores para obtener sus compras, ahora necesitan complacer a los influencers para obtener su atención, que luego se convierte en las compras de sus audiencias. Hablemos de la transformación del consumidor a prosumidor. Tú dirás, what the fuck? It's a prosumidor. ¿Qué es un prosumidor? O sea, mira, vamos, le pregunté a la inteligencia artificial Gemini, le pregunté, amiga, ¿qué es un prosumidor? Según Gemini, es un individuo que combina las funciones de productor y consumidor, es decir, no solo consume bienes o servicios, sino que también participa activamente en su creación, difusión o mejora, generando contenido, compartiendo experiencias y recomendando productos o servicios a otros. Los prosumidores representan una nueva categoría donde los individuos pueden ser tanto proveedores como consumidores simultáneamente, similar a cómo funciona la economía compartida, ¿ok? Donde alguien puede ser anfitrión de Airbnb y huésped al mismo tiempo. Esta evolución hacia el prosumidor ha complicado dramáticamente las relaciones tradicionales de marca-consumidor. Ya no estamos hablando simplemente de personas que compran productos, sino individuos que simultáneamente consumen, crean contenido, influencian decisiones de compra de otros y generan valor para las marcas de manera que van mucho más allá. Y tú dirás, ¿va mucho más allá de qué? Pues mucho más allá de la transacción económica directa. El problema surge cuando las marcas comienzan a categorizar sus prosumidores en diferentes niveles de valor. Un consumidor que compra religiosamente pero no genera contenido es menos valioso, entre comillas, que uno que compra ocasionalmente pero documenta cada experiencia en redes sociales. Esta lógica ha creado incentivos perversos donde la lealtad silenciosa es menos recompensada que la exposición performativa. La economía de creadores representa un cambio en cómo el contenido es producido y consumido y un cambio fundamental en cómo el valor es capturado y percibido en la era digital. Pero este cambio ha dejado a millones de consumidores tradicionales en una especie de limbo sociológico, demasiado leales para abandonar las marcas que aman, pero no lo suficientemente productivos para ser priorizados por ellas. La ironía es que estas marcas están esencialmente penalizando el tipo de consumo que históricamente ha sostenido los negocios. La compra consistente y no performativa están creando un sistema donde ser un buen cliente es menos valioso que ser un buen creador de contenido. ¿Qué pasa? El consumo es un proceso que a lo largo del tiempo fusiona pues factores prácticos, ya sea emocionales, materiales y económicos, basado en normas sociales, ¿verdad? Ya sea aprendizaje cultural, factores emocionales, prejuicios, facetas de identidad, gusto o estilo. Pero las marcas han comenzado a segmentar estas experiencias de manera que alteran fundamentalmente este proceso natural. Los influencers experimentan el consumo como un ritual de abundancia y exclusividad. Productos llegan sin solicitarlos, problemas se resuelven antes de que sean reportados. Acceso a versiones exclusivas o experiencias únicas. O sea, para los influencers, consumir se ha convertido en una forma de trabajo remunerado donde cada interacción con una marca es potencialmente monetizable. En cambio, los consumidores regulares experimentan el consumo como una transacción cada vez más impersonal. Productos que deben buscar y comprar, problemas que deben reportar y seguir, experiencias estandarizadas diseñadas para la eficiencia más que para la satisfacción. Para ellos, o bueno, para nosotros los consumidores, consumir sigue siendo, valga la redundancia, sigue siendo un intercambio económico directo donde cada interacción tiene un costo. Esto ha creado distintas realidades paralelas donde las mismas marcas operan prácticamente como empresas diferentes según tu categoría social digital. Es como si existieran dos versiones de cada marca, una diseñada para impresionar y otra optimizada para extraer.
¿Qué pasa? Esta nueva jerarquía del consumo está generando efectos sociales que probablemente sus arquitectos no anticiparon, mi reino. Estamos viendo el surgimiento de resentimiento de las personas hacia las marcas, no por sus productos o precios, sino por sus sistemas de privilegios, ya que, como ya he dicho varias veces, los consumidores ya no están empezando a organizarse, no solo para boicotear los productos, sino para cuestionar fundamentalmente la legitimidad de estos sistemas. La gente está saliendo a reclamar, están preguntando por qué su lealtad de décadas vale menos que la capacidad de alguien para generar contenido viral. También estamos viendo cómo hay muchas personas que están intentando documentar cada consumo, cada compra de algún producto que sea viral. Es decir, está esta presión de documentar y performar. Aplicaría esta palabra aquí. Cada experiencia de marca para merecer mejor trato se está convirtiendo el acto simple de comprar en una actuación constante. Es como que, ay, voy a comprar esta base que es súper viral y voy a hacer un review. De hecho, a mí me pasó, yo compré un perfume y yo dije, debería hacer como que un review del perfume, pero dije, no, a mí no me interesa, o sea, no creo que a la gente le interese lo que yo compre, aparte que no quiero que la gente piense que yo lo estoy subiendo para presumir, porque a mí la verdad me la pela, hermanas, yo no presumo nada, o sea, la verdad eso no me interesa. Entonces yo dije como que, ay, no, sabes que no lo voy a hacer porque la verdad yo siento que a la gente no le interesa lo que yo compro. Pero si a ustedes les gusta que les haga un unboxing, yo feliz se los hago por Instagram porque siento que hacer un video para YouTube aquí, si quieren lo hago, no tengo problema, pero si ustedes me lo piden. ¿Qué pasa? Como ya sabemos y ya nombramos, la economía de la atención descansa en la idea de que esta atención es un recurso escaso por el cual competir, donde el comercio se construye cada vez más alrededor de información en lugar de productos físicos. Pero esta escasez artificial está creando nuevas formas de desigualdad que podrían tener consecuencias duraderas pues para sus consumidores. Y ya nos vamos a el último punto donde vamos a tocar bastantes cosas, que es la perspectiva del consumidor. La relación entre influencers y consumidores trasciende meramente lo comercial, para adentrarse en territorios ya sean mentales más profundos que moldean nuestras percepciones sobre el valor, la identidad y el bienestar personal. Cuando observamos la dinámica actual del marketing de influencers, encontramos patrones que revelan cómo los consumidores regulares experimentan un desequilibrio emocional significativo frente a los beneficios aparentemente infinitos que reciben quienes poseen grandes audiencias, ¿no? Saben que yo estoy investigando un término de un autor de la psicología social. Las personas que sepan más del tema me lo comentan allá abajo y me dicen, mira, estás equivocada. Las personas que me digan, no, mira, estás bien, me lo comentan. Las personas que sepan de psicología, pero me gustó y por eso se los traigo aquí. La psicología social nos enseña que la autoestima se construye a gran medida a través de procesos comparativos, según Leon Festinger o Festinger. En su teoría de la comparación social, explicó que las personas evaluamos nuestras habilidades y opiniones comparándolos con otros. También hay otros conceptos que encontré que refutan esta teoría, pero como esta, más bien, argumentan lo que yo estoy contando, pues se los vengo. Tenemos la comparación ascendente, compararse con personas que percibimos como mejores en cualquier aspecto, pues porque puede ser físico, económico, lo que tú quieras. Esto puede motivarnos o generar sentimientos de inferioridad. También tenemos la comparación descendente, compararse con otras personas que percibimos como peores que nosotros. Esto tiende a aumentar nuestra autoestima porque sí decimos, no, pero esa no está mejor que yo soy más bella, ¿sabes? ¿Qué pasa? En el contexto de marketing de influencer, los consumidores regulares se enfrentan diariamente a una cascada de contenido que muestra vidas aparentemente perfectas, productos gratuitos y experiencias exclusivas. Esta exposición constante genera lo que los psicólogos podrían denominar comparación social ascendente. Si ustedes están de acuerdo, coméntenlo. Si ustedes dicen, Sabina, tú me sabes de psicología, cállate la boca, yo me callo. Pero como me gustó el concepto, siento que sí aplica. Donde el individuo se compara con alguien, o sea, un influencer, por ejemplo, percibido como superior en cierto aspecto. El resultado podría ser, pues, una baja autoestima o que vaya bajando tu autoestima gradualmente, de esta persona que está consumiendo este contenido, quien comienza a internalizar la creencia de que su valor como persona está directamente relacionado con su capacidad de acceso a productos, experiencias y estilo de vida similares a los de los influencers. A mí algo que me explicaron en mi carrera fue el neuromarketing, pero no vamos a entrar en ese tema porque es bastante extenso. Sin embargo, también tengo otro conceptico que me pareció bastante cool traer aquí, que es la neurociencia del comportamiento del consumidor. Principalmente, ¿qué es? Mira, la neurociencia del comportamiento del consumidor. Debería cada vez que vaya a leer un concepto poner una voz diferente como de radio.
Yo no hago radio, así que no quiero ofender a nadie, pero bueno, una voz así súper... Ajá. La neurociencia del comportamiento del consumidor es un campo interdisciplinario que aplica los principios y las herramientas de la neurociencia para comprender los procesos cerebrales que subyacen a las decisiones y comportamientos de los consumidores. Obviamente eso no fue voz de radio, simplemente no encontraba el término que utilizar. Esto, ya sabemos que es el concepto, ¿no? Básicamente explica cómo nuestra mente acostó aquí, es como que lo que estudia el por qué nuestra mente hace lo que hace, elige lo que elige, perdón, y compra lo que compra. Esto ha demostrado que cuando observamos a otros disfrutando de productos o experiencias, nuestro cerebro activa las mismas áreas, por ejemplo, neuronales asociados a la recompensa y el placer. Sin embargo, al no poder acceder a esos mismos beneficios, se produce un conflicto interno en el cerebro que intenta resolver mediante el consumo compulsivo o alternativamente a través de sentimientos de inadecuación personal. Yo quiero tocar este punto porque eso a mí me ha pasado como que yo digo, oh my God, esta persona tiene este polvo. En realidad, yo digo, no, yo lo quiero, no sé qué. Entonces yo digo, para yo verme como esa persona o tener este tipo de vida, yo agarro el estilo de vida, empiezo a comprar y a gastar en eso. Y es como estúpido. Ahora hablemos del FOMO, la arquitectura del deseo manufacturado. ¿Qué es el FOMO? El FOMO, en español podría decirse el miedo a perderse algo, o en inglés sería Fear of Missing Out. Es lo que significa, pues, las letras, las siglas, FOMO. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el Fear of Missing Out? Bueno, ya saben, el miedo a perderse algo representa algo completamente, ¿cómo podría decirse? Que se usa mucho actualmente en el marketing moderno. Eso fue redundante, ¿verdad? Decir actualmente en el marketing moderno. Bueno, que se utiliza en el marketing moderno. Esta ansiedad específica surge de la parte más antigua y emocional, la parte primitiva de nuestro cerebrito, que procesa las emociones y detecta amenazas sociales. Evolutivamente, estar fuera del grupo representa un peligro real para la supervivencia, y esta programación ancestral se activa cuando percibimos que otros están accediendo a experiencias que nosotros no tenemos. Mira, el fear of missing out, tú lo puedes vivir y lo puedes sentir de distintas formas, pero hoy estamos hablando de los productos, el marketing de influencer y todo este tema. Los influencers, a veces sin darse cuenta, aprovechan esta estrategia o esta forma en que funciona nuestra mente usando historias de que algo se va a acabar pronto, códigos de descuento que duran poquito o cosas que no van a volver, oportunidades que no van a pasar, mostrando estos productos como si fueran oportunidades únicas, las palabras de un solo por hoy, últimas unidades, no te lo pierdas. Y esto no solamente lo utilizan los influencers, también lo usa pues cualquier estrategia, bueno, no cualquiera, pero muchas estrategias de promoción de productos. ¿Por qué? Porque bueno, mamita, es efectivo. La gente, el sentir la urgencia es como que, brother, si no lo compro hoy, mi reina, no lo voy a tener más nunca, ¿sabes? Como que esa ansiedad en realidad no es tan importante. ¿Qué pasa? Este tipo de frases activan directamente esa parte de nuestro cerebro que nos hace sentir que nos vamos a perder algo importante, creando una sensación de que tenemos que actuar rápido sin pensar mucho las cosas. La paradoja del FOMO en el marketing específico de este tipo de influencers es que odio decir las mismas palabras siempre, pero es que si no lo especifico siento que la gente no me va a entender y siente que voy a estar hablando de otro tema. Radica en que mientras promete inclusión y pertenencia, en realidad perpetúa un ciclo de exclusión. Los consumidores que responden a estas tácticas experimentan un alivio temporal al realizar la compra, pero pronto descubren que esta satisfacción es efímera y que existe un flujo constante de nuevas oportunidades que no pueden perderse. Es decir, nuevos productos, nuevos como que no, salió esto de Rode, salió esto de Rare Beauty, salió y así sucesivamente. Las redes sociales han creado algo que podría ser bastante fascinante, la ilusión de exclusividad masiva. Tradicionalmente, la exclusividad requería limitación real, escasez genuina o criterios de acceso restrictivos. Sin embargo, este marketing moderno, o bueno, específicamente en realidad no. Bueno, sí, de influencer podría aplicar, pero también se podría aplicar otro tipo de estrategias, me imagino. Y es que han logrado manufacturar estas sensaciones de exclusividad a través de
o sea, este tipo de mecánicas o este tipo de estrategias que paradójicamente están diseñadas para llegar al mayor número de personas posibles. Esto se manifiesta cuando los influencers presentan productos como seleccionados especialmente para ti o crean códigos de descuentos personalizados que generan la sensación de acceso privilegiado, y esto hace que el consumidor experimente una gratificación psicológica, bueno, mental, para no meterme en otros términos, una gratificación mental al sentirse parte de un grupo selecto, sin reconocer que miles o millones de otras personas están recibiendo exactamente el mismo tratamiento exclusivo. Es como, no sé si ustedes se acuerdan la estrategia, bueno, de Billie Eilish, o sea, esto no es exactamente un ejemplo, pero me parece que va un poquito alineado con el tema de cuando ella, para lanzar su álbum, como que había hecho una estrategia de poner a la gente en Close Friends y la gente sentía como que, oh my God, ella me puso en Close Friends y se sentían como que especiales. O sea, porque yo fui una que caí en eso. Yo dije, soy especial. Billie Eilish me tiene sus Close Friends. O sea, soy yo, pues, y más nadie. Pero claramente esa estrategia era masiva. Era todas las personas que la siguieran. Hay una teoría que encontré de Jack Brand. Es una teoría llamada la teoría de la reactancia psicológica, y explicaría el por qué esta estrategia puede ser tan efectiva. Como siempre les digo, corríjame allá abajo si estoy equivocada. ¿Qué pasa? Cuando percibimos que nuestra libertad de elección está amenazada por la escasez, experimentamos una motivación aumentada para obtener aquello que parece limitado. Las estrategias de marketing, las marcas, las empresas, los influencers explotan esta tendencia, creando marcos temporales artificiales y narrativas de disponibilidad limitada que activan nuestros instintos competitivos y posesivos. Hablemos del ciclo tóxico de la comparación social. Ver tanto contenido de este tipo de influencers ha creado una especie de mundo de comparaciones pues aumentadas. Antes nos comparábamos con gente cercana en situaciones limitadas o con este tipo de famosos, celebridades, pero las redes sociales, ¿verdad? Nos muestran sin parar. O sea, tú te metes en YouTube, en Instagram, TikTok y ya te muestran millones de vidas sin parar, que son cuidadosamente mostradas con solamente los mejores momentos editados, hermanas, porque o sea, tú crees que las personas siempre viven eso, ¿no? Y los mismos influencers lo dicen, esto es simplemente una partecita de mi vida. ¿Qué pasa? Nuestra mente tiene distintas formas de procesar información, ¿cierto? Una es rápida e intuitiva, la otra es lenta y pesada, ¿verdad? Pero esto es un tema un poquito más extenso. Encontré una especie de concepto psicológico que era como sistema 1 o sistema 2 en base a una teoría de unos psicólogos. Sin embargo, no lo incluí aquí porque realmente no quería meterme, o sea, como que no quería como yo decir cosas locas de la que ya más la que estoy diciendo, no quiero que me fune, entonces como que simplemente lo puse de manera general, ¿no? No en base a como a esas teorías, porque no quería que la gente dijera, eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? O sea, no soy psicóloga, soy Samira, no soy psicóloga, soy buena psicóloga. Creo que mi vida estaría mejor, pero bueno, ¿qué sucede? El contenido de estos influencers busca activar sobre todo la forma rápida. Bueno, el contenido de las marcas o en redes sociales, mostrándonos muchas imágenes y emociones que no nos dejan pensar demasiado. O sea, TikTok es eso. O sea, por ejemplo, tú ves mi video y tú analizas, tú dices, oh my God, estoy cayendo en el FOMO. Pero tú ves un video en TikTok, lo scrolleas y es como que, ay, sí, quiero esto porque solo vi a ella, ¿no? ¿Qué pasa? Como nosotros no pensamos mucho y nuestro cerebro ve estas vidas que parecen perfectas, no siempre distingue si son reales o una versión editada. Muchas personas se confunden y creen que otra persona tiene una vida perfecta cuando no lo es. Nunca lo crean. Esto hace que la información, la más reciente actualmente, nos impacte emocionalmente. Y esto influye más de lo que debería en cómo vemos las cosas. Así empezamos a creer que un estilo de vida lleno de lujos, que en realidad está pagado por marcas y hecho para que sintamos envidia y queramos lo que ellos tienen, es algo normal y que podemos alcanzar. Y yo no te voy a venir a decir a ti que no, que porque realmente yo no soy quien para limitar absolutamente a nadie. Ustedes saben que yo sí que sí. Amo al doctor Joe Dispenza, Joseph Murphy, manifestación, poder de tu mente subconsciente, ¿sabes? Como que yo no voy para ese lado de limitar absolutamente a nadie. Sin embargo, puedo entender de que hay personas muy jóvenes que pueden compararse con este estilo de vida cuando, hey, ¿sabes? Vive
Vive y no te aceleres y no te como que vayas tan rápido y no creas que ese tipo de vida que tienen esas personas es el ideal para ti, porque aquí hay un ejemplo que yo quiero dar que no tiene mucho que ver con este temita, pero sí tiene que ver con este punto en específico. Por ejemplo, yo no me quiero meter mucho en este tema, pero no me importa, lo voy a decir. Las personas que crean contenido para la plataforma OF, la plataforma azul, donde tú muestras tus partecitas, que yo no critico a nadie, cada quien que haga con su vida lo que le dé la gana. ¿Qué pasa? En redes sociales, estos influencers, como por ejemplo los de la Pop House o estas casas de influencers que muestran pues como que su estilo de vida gracias a estar pues en estas plataformas, claramente se muestran a niñas. Y estas niñas pueden pensar, oh my God, tienen 7 carros, tienen esta vida llena de lujos, pero no se dan cuenta que este tipo de estilo de vida está pagado por esta plataforma en la que tienen que hacer cosas que capaz ellas quieren, pero tú no sabes si eso es lo que tú realmente deseas y capaz tú piensas que esa es la única solución para tener ese estilo de vida y no es así. Este no era el tema del video de hoy, de hecho quiero hablar sobre este tema pero para otro video, sin embargo lo quiero agregar porque bueno, es importante tener en cuenta para las personas que ya estén viendo este video. ¿Qué pasa con esto? Compararnos todo el tiempo también activa la parte de nuestro cerebro que nos da recompensas, similar a lo que pasa con las adicciones. Cada vez que vemos algo de un influencer, si nos sentimos identificados, podemos sentir una pequeña alegría, pero si la comparación nos hace sentir menos, podemos sentirnos bastante mal. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, más con celebridades que con influencers. Bueno, con influencers me pasa mucho con Emma, tipo, oh my God, me pasa lo mismo. Pero con celebridades como que, oh my God, somos iguales, somos hermanas, cásate conmigo. Pero bueno. No. Hablemos ahora de la relación entre influencers y los consumidores o sus fans o sus seguidores, ¿no? ¿Qué pasa? Los influencers, como ya sabemos, reciben regalos, ganan atención y reconocimiento constante, cosas gratis, viven experiencias geniales y además les pagan. En cambio, quienes los ven invierten su tiempo, su atención, se emocionan con lo que ven y a veces gastan su dinero en ellos. Lo que reciben a cambio es sobre todo contenido hecho para que compren más. Esta diferencia hace que la gente que ve a los influencers sienta sin pensarlo mucho que está dando más de lo que recibe. Es como si se cansaran de dar tanto sin recibir lo mismo a cambio. Yo aquí no me voy a poner a decirte que los influencers no nos dan nada, de que si tú eres fan de un influencer deja de seguirlo, no, porque en realidad ese no es el tema. Siento que ellos te están dando entretenimiento. Si te gusta mucho el influencer, consúmelo y ya, sé feliz. Yo no quiero aquí como que hablar mucho del tema. De hecho, quiero hablar en otro episodio sobre por qué odiamos a los influencers, como les dije. Y aquí no vendría tanto como este tema. Sin embargo, hay personas que como crean estas relaciones parasociales, desean exigirle más a sus influencers o figuras públicas sin tener en cuenta que también son seres humanos, ¿verdad? Aunque a veces es difícil dejar de seguir estos patrones porque nuestra mente funciona de ciertas maneras como ya hemos visto. Entender cómo funciona esto no es para decir que los influencers son malos ni que la gente que los ve es víctima, porque no viene al caso. Es para mostrar cómo funciona por debajo esta relación y porque muchas personas sienten que lo que les prometen estos influencers o estas figuras públicas no coinciden con lo que realmente viven como consumidores. Solo dándonos cuenta de esto podemos buscar formas más justas y sanas de usar Internet hoy en día. Hasta aquí, hermanas, hemos desentrañado una realidad que muchos consumidores intuyen, pero pocas veces se articula con claridad. Existe un desequilibrio fundamental en la relación entre estos influencers y sus audiencias. Y en realidad no tanto sino entre los consumidores y cómo es tratado a los influencers, ¿verdad? Hemos visto, como ya lo dije, cómo algunos beneficios hacia estos influencers fluyen de manera desproporcionada hacia quienes tienen las plataformas más grandes, mientras que estos consumidores regulares de estas marcas enfrentan presiones constantes de comparación, de decir como que, pero yo quiero vivir eso, yo quiero que la marca por la que yo estaba pagando todos los días no me está regalando nada, ¿verdad? O sea, lo hemos analizado en todo el video. ¿Qué pasa? Los números no mienten, los datos del comportamiento del consumidor tampoco, y las experiencias compartidas por millones de personas en redes sociales confirman que algo no está funcionando en este ecosistema digital que prometía democratizar el acceso a productos, información y oportunidades. La fatiga del consumidor es real, la sensación de estar constantemente persiguiendo un estilo de vida que parece siempre estar en un producto, un código de descuento, una compra más lejos, es una experiencia compartida que trasciende ya sea demografías y geografías, o sea, que puede ser para absolutamente todo. Hemos normalizado un sistema donde nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro dinero son los recursos que alimentan una máquina que nos devuelve principalmente más contenido diseñado para extraer exactamente esos mismos recursos. O sea,
Hemos visto, como ya sabemos, y esta primera parte del análisis ha sido necesaria pero también incómoda para entender un poquito de cómo funciona la perspectiva de las marcas al elegir a estos influencers y darle este tipo de regalitos y cómo es que algunos consumidores se pueden sentir. Pero esto es solamente un lado de la moneda, porque si bien hemos identificado los problemas, las asimetrías y las consecuencias no intencionadas de este modelo, también sabemos que millones de personas encuentran valor real en el contenido de estas personas, ver estos unboxing y todo este tipo de temas. En la segunda parte de este análisis vamos a explorar las alternativas que están surgiendo. Vamos a conocer a los consumidores que han logrado establecer pues un límite saludable con las marcas sin sentirse completamente frustrados, a estas marcas que están replanteando sus modelos de negocio para crear valor real para sus consumidores y que estén experimentando pues enfoques más transparentes y equitativos. Porque si algo hemos dejado claro en esta primera parte de la investigación es que el problema no es las personas, sino el sistema. Así que te veo en la segunda parte donde vamos a hablar sobre como que ya la conclusión de este tema más otras perspectivas en base al tema de hoy sobre el marketing e influencer y cómo tratan a los consumidores, las marcas, etcétera, etcétera. Y sí, este video ha durado bastante como todos mis videos, así que quise dividirlo en dos partes. Recuerda comentarle, darle like, espero que te haya gustado esta primera parte, comenta y dime qué opinas del tema con las primeras partes, cuál crees que va a ser la conclusión de este tema y este análisis, cuál es tu opinión. Te quiero mucho, te mando un beso. Nos vemos en el siguiente video. Bye.